Rectas paralelas y ángulos. El aprendizaje esperado analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. En esta sesión analizaremos la relación que existe entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas que son cortadas por una transversal, lo que te permitirá justificar alguna de las propiedades de los triángulos, como es la suma de la medida de sus ángulos interiores. Vamos a ver algunos conocimientos que tenemos previamente, como línea, que es el conjunto de puntos unidos y que forman una recta, una línea. Paralelas, que son las dos líneas que nunca se juntan y nunca se separan, siempre son equidistantes, lo que quiere decir que siempre guardan la misma distancia entre ellas dos. Las transversales, simple y sencillamente una línea que cruza a otras. A veces se confunde con la diagonal, pero no, es simple y sencillamente una transversal, es una línea que cruza a otras. Ángulos. Existen varios tipos de ángulos según la medida. El ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 grados y menos de 180. El ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Y el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. El diámetro, por ejemplo, es un ángulo llano. Y los ángulos suplementarios, que son ángulos que sumados me van a dar 180 grados. Vamos a observar la siguiente imagen. Cuando tenemos dos rectas paralelas y son cortadas por una recta transversal, se obtienen 8 ángulos, como puedes observar. La característica de estos ángulos es que puedes encontrar algunos pares que son iguales entre sí. Los hemos numerado para mayor facilidad en el manejo. Vamos a ver el primer caso. Se sabe que cuando dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales entre sí. En este caso se tienen 4 parejas de ángulos que son opuestos por el vértice y por lo tanto son, en este caso, el ángulo 1 con el ángulo 3 están opuestos por el vértice. Cabe recordar que al formar un ángulo, este pico donde se cruzan las dos líneas, esta punta se le llama vértice. Entonces aquí, como son opuestos por el vértice, se dice estos dos ángulos miden lo mismo. Se tiene por ejemplo, el ángulo 2 sería opuesto con el vértice con el ángulo 4. El ángulo 5 y 7 son opuestos por el vértice y el ángulo 6 y 8 son opuestos por el vértice. Ahora observa lo que sucede con los ángulos que se forman entre ambas rectas cortadas, ¿sí? Los que están adentro entre las dos rectas paralelas. Estos ángulos que quedaron aquí adentro reciben el nombre de ángulos alternos internos, ¿sí? Internos porque están entre las dos paralelas y alternos porque se están alternando. Es uno de un lado y otro de otro lado. Por ejemplo, el 4 con el ángulo 6, el ángulo 4 y el ángulo 6 podemos observar que son alternos y son internos y por lo tanto miden lo mismo. Es decir, el ángulo 4 y el ángulo 6 son de la misma medida, igual que el ángulo 3 con el ángulo 5, que son alternos internos. Otros pares de ángulos que cumplen con esta característica, es decir, que son iguales, son los alternos externos, que como su nombre lo indica, los puedes encontrar fuera de las paralelas. Asimismo, un ángulo de un lado de la transversal y el otro ángulo del lado opuesto. Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 7. Están fuera de las paralelas, son externos y son alternos porque uno está de un lado y el otro está del otro lado de la transversal. El 1 con el 7 podemos decir y asegurar que tienen la misma medida. Y los ángulos 2 y 8.
el 2 con el 8 tienen la misma medida. Ángulos alternos externos. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran del mismo lado de las paralelas y del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, el ángulo 3 y 7. El ángulo 3 y el ángulo 7 están del mismo lado de las paralelas, abajo de la paralela AB con la CD y del mismo lado de la transversal. ¿Sí? Son ángulos correspondientes, podemos decir como si fueran, que ocupan el mismo lugar, pero una en una paralela y la otra en la otra. Y el otro ejemplo es el 2 con el 6, ¿verdad? Que son ángulos correspondientes, el 1 con el 5 y el 4 con el 8. Ángulos suplementarios. La característica de los ángulos suplementarios son que al sumarlos me da 180 grados. Vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos este ángulo que forma con esta recta. Este ángulo mide 32 y podemos decir y asegurar que lo demás que sirve para completar el ángulo llano son 148, porque al sumarlos debe dar los 180, que es la medida del ángulo llano, que es cuando abre desde aquí hasta acá, como un diámetro, decíamos en la descripción. El otro concepto que debemos de tener en cuenta y que debemos recordar es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a dar 180. Existen diferentes maneras de demostrarlo. En clase podemos dibujar un triángulo, recortar dos de sus vértices y unirlos al tercer vértice de la forma en como viene aquí en las fotografías. ¿Sí? Se cortaron estos dos vértices y al unirse vemos que se forma un ángulo llano. Aquí está otro ejemplo de lo mismo. Este vértice es de aquí, este vértice es de acá, se cortan, se alinean con el vértice que no se cortó y se forma el ángulo llano. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando los conocimientos para determinar la medida de cada ángulo y vamos a justificar. Si sabemos que el ángulo 2 mide 35 grados, podemos decir que el ángulo 3 mide también 35 grados. Aquí está, 35 grados. Y la justificación es que porque son opuestos por el vértice. ¿Ok? Entonces aquí vamos a completar 35 grados porque son opuestos por el vértice. Otro ángulo que tenemos, que también mide 35 grados, es el ángulo 6. El ángulo 2 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes. Están del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las paralelas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el 2 con el 6 son de la misma medida porque son correspondientes. Tenemos que agregar. El otro ángulo, el ángulo 7, como es opuesto por el vértice con el ángulo 6, podemos decir que también mide 35 grados, ¿verdad? O también podemos asegurar eso porque es alterno externo con el ángulo 2. El 7 y el 2 son ángulos alternos externos. El ángulo 1 podemos decir que mide 145 grados porque es suplementario del ángulo 2. Recordemos lo último que vimos, que cuando dos ángulos sumados dan 180, entonces son suplementarios y podemos decir que la medida del ángulo 1 es 145 porque es lo que sumado a 35 me da los 180. Y ahí ya después, pues el ángulo 4, como es opuesto por el vértice con el ángulo 1, también decimos que mide 145, o también podemos decir que es suplementario del 2. El ángulo 5, ¿verdad? Porque es correspondiente con el ángulo 5, con el 1, perdón, o porque es alterno interno con el ángulo 4, que ya conocemos también. Y por último, el ángulo 8, podemos decir que son opuestos por el vértice con el ángulo 5 o porque es alterno externo con el ángulo 1. Gracias.